En la coyuntura presentada los últimos 2 años a causa de la pandemia COVID-19, se ha evidenciado un innegable descontento civil, no solo por las escasas soluciones en el cubrimiento de las necesidades básicas como la salud, la alimentación y el trabajo, sino además por el colapso ecológico-social que se ha provocado con las diferentes actividades que han tenido que parar o, por el contrario, por las nuevas maneras en las que tuvimos que asociarnos y desenvolvernos con todo y lo que sabemos que implicó la pandemia. A pesar de que la pandemia desató un sinnúmero de posibles teorías por las que se habría desarrollado, en este caso nos enfocaremos en aquellas teorías que presentan visiones sobre cómo sería la vida después de superada la pandemia. ¿Se volvería a la normalidad? En muchos lugares, como en Chile, con su protesta social, se decía que lo ideal sería no volver a aquella normalidad, porque fue esta normalidad la que provocó un desbalance en las relaciones entre los seres humanos y todo lo que nos rodea. Es esta la normalidad en donde el humano aún ejerce su poder antropocéntrico y su neurosis del control, tanto sobre el tiempo como sobre los seres no humanos y los recursos de los que hemos podido disponer. Esta neurosis del control que se ha venido afianzando cada vez más con el neoliberalismo capitalista se vio fuertemente afectado con la incertidumbre que generó el tener la muerte tan cerca y sobre todo tan numerosamente visible. Esto, por supuesto, no fue solo a causa de la pandemia en sí, sino también de la ineficacia por parte de los estados en cuestiones de sistemas de salud y económicos que se venían prediciendo desde hace ya varios años. El virus llegó para demostrarnos que todos somos humanos, todos somos mortales. Afectó tanto a ricos como a pobres, a empresas como a trabajadores. Claro, las dimensiones no eran las mismas. El virus, aunque llegó a todos, no lo hizo de la misma manera, pues quienes más lo sufrieron fueron aquellas personas o grupos que ya se encontraban en una desventaja en el sistema extractivista capitalista. Los ancianos, los inmigrantes y los desempleados fueron quienes tenían que morir para poder alcanzar una inmunidad beneficiosa para todos. Estas personas no hacen parte de la productividad del sistema, del afán de sacar provecho económico de todo y de todos, por lo que no importaba demasiado si eran esas vidas las que se perderían. Estas personas que ya han sido marginadas con anterioridad por sus condiciones socioeconómicas, ahora sufrirían un nuevo tipo de violencia a raíz del miedo infundido por el virus, por el Estado y por los medios de comunicación que se encargaban de fatalizar cualquier información que se tuviese sobre el estado de la pandemia. Estas violencias eran motivadas por la patriarcalización del Estado que busca individualizar a la sociedad para generar barreras cada vez más difíciles de sobrepasar. El Estado patriarcal ha precarizado el bienestar vital y las correlaciones humanas, lo que no ha llevado a mirar hacia la fuerza femenina que cada quien lleva dentro como la salvación de lo que queda de civilización, pues es esta fuerza la que cuida y protege del bien común, que opera desde la fraternidad y el amor, el cuidado de sus integrantes como de sus cohabitantes no humanos. En las últimas semanas hemos escuchado algunos casos de discriminación al personal de salud por el tema del coronavirus. Vía pública, transporte masivo, supermercados, bancos, etc., etc. Desde miradas despectivas, impedimentos para ingresar a diversos sitios, hasta apartarse de alrededor o insultos. Con el pasar de los días, esta cultura discriminativa ha tomado otro perfil, llegando a uno de los temas predilectos en el país del "usted no sabe quién soy yo", y es el de la amenaza. Es el ejemplo de las mujeres enfermeras que expusieron sus vidas por el cuidado de los enfermos, que al regresar a casa lo único que recibían era el odio infundido por el miedo de sus vecinos, que proclamaban y exigían el abandono de sus hogares, solo para no tenerles cerca, no tener ningún tipo de relación, así fuera indirecto, con el virus.
Un caso parecido sucedió con las personas que trabajan en el campo, con el alimento. Los campesinos no pararon aunque sus cultivos se vieran afectados por la falta de conexión y de transportación. Fueron ellos los que tendieron una ayuda a los más necesitados, a los hambrientos, y demostraron la importancia de la autonomía alimentaria. Los huertos en casa o en el barrio, en pequeños grupos, fueron haciéndose tendencia, demostrando el valor de poder alimentarnos a nosotros mismos sin depender de toda una maquinaria comercial que lo posibilite. Arbitrario. Solo el 50% de la población colombiana podía quedarse en casa sin ninguna afectación económica, pues el resto viven del llamado rebusque, del diario que se encuentra caminando y recorriendo las calles. No tenían más opción que salir a buscar dinero y encontrarse con una situación de represión por medio de los entes controladores del Estado, o quedarse en casa y poco a poco morir de hambre y de la angustia de no poder hacer nada más. Otra situación conflictiva a causa de la cuarentena era la violencia de género. Se hicieron evidentes las denuncias de violencia doméstica. Las cargas en el hogar, más que ser repartidas por las distintas manos que ahora permanecían encerradas en el mismo núcleo, se convirtieron en una carga pesada para la cabeza femenina, siendo aún peor de estresante. La salud mental y emocional se vio fuertemente afectada por el encierro obligatorio, al igual que las pocas posibilidades de salir a la calle para las personas trans, en donde encontraban una penosa discriminación con la fallida estrategia de pico y cédula, en donde algunos días salían hombres y en otros mujeres, pero en donde quedaban cubiertas las necesidades de aquellas personas que no pertenecen a un sistema de categorización binaria. La dependencia tecnológica fue otro factor que nos ayudó a superar, bien o mal, algunos de los obstáculos que se presentaron. Nos demostró que no hay poder más grande que la humanidad, y aunque estas herramientas intenten solucionar las necesidades y caprichos que cada vez desarrollamos en mayor medida, no podemos permitir que nos arrebaten el calor humano y la empatía hacia nuestro contexto humano y no humano. Estos pequeños cambios deben hacerse posterior a la pandemia, ya que el Estado y los medios se encargaron de culpabilizar al 100% al COVID por la emergencia no solo sanitaria sino económica y social que se presentó, sin entender que ha sido el mismo sistema abusivo capitalista el que ha ido debilitando las redes de la sociedad e hizo rápidamente insostenible el enfrentar y confrontar una crisis como la que se desató en pandemia, promoviendo una narrativa bélica que refuerza el antropocentrismo y la guerra contra la naturaleza misma. En tiempos de pospandemia es importante continuar con este accionar individual, despegarnos del sistema que no nos deja avanzar, que sigue explotando y aprovechando. Ahora no solo debemos resistir, sino reexistir, buscar nuevas maneras en donde desde lo local y lo comunitario se generen cambios en las afectaciones ecológicas, económicas y sociales que día a día nos ha separado, negando nuestra humanidad. Actividades autónomas como la producción de la propia comida, la impartición igualitaria del conocimiento, las construcciones de viviendas dignas y el ejercicio libre y expandido de la política, que no se resguarden unos cuantos profesionales de lo político, sino que la vida misma se sienta política, autónoma, democrática y consciente. Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas.
De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Ahora, luego de un corto tiempo considerado ya como pospandemia, se hace visible que el cambio parece no ser muy significante. Los altos gobiernos siguen atacándose unos a otros, generando nuevas guerras con diferentes vidas perdidas. La conciencia ambiental que esperábamos que se desatara luego de la emergencia sanitaria no ha sido eficaz como se quería. Los intereses políticos económicos siguen por encima del bien común y del bien del planeta. Y aunque el panorama de los grandes mandatos y las multinacionales abusivas siguen igual de decepcionantes ante la inminente necesidad de cambio, se pueden ver pequeñas acciones individuales que se generan en pro de esta transformación que deseamos, que necesitamos.